Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Bueno, en esta oportunidad les traigo un video donde les voy a hablar acerca de los fundamentos básicos de las resistencias eléctricas. Bueno, las resistencias son componentes construidos en base a las propiedades de materiales específicos, los cuales se oponen al paso de la corriente eléctrica. La principal función de una resistencia en un circuito eléctrico es limitar el paso de la corriente. Otra función que tienen las resistencias es generar las distintas caídas de tensión o caídas de voltaje para poder así suministrar el voltaje necesario para los distintos componentes del circuito electrónico. Bueno, como ya saben, la unidad de medición es el ohm y se representa con este símbolo que es una omega. Entonces, cuando escribamos las variables de resistencias, podemos escribir, por ejemplo, 10 ohm o abreviarlo con el símbolo de la omega. Bien, las resistencias se clasifican en dos grandes grupos. En este caso, las resistencias fijas y las resistencias variables. Para este video solamente voy a referenciar todo lo relacionado a las resistencias fijas, las cuales se subclasifican en dos grandes familias, las resistencias comunes y las resistencias de potencia, las cuales están fabricadas de carbón y aleaciones metálicas respectivamente. Resistencias fijas. El símbolo general en electrónica es el que observan a continuación. ¿Qué son las resistencias fijas? Son las resistencias que presentan un único valor resistivo entre sus terminales, ¿ya? Es decir, ese valor resistivo no cambia. Revisemos la estructura interna de una resistencia. En este caso tenemos el cuerpo de una resistencia común, tenemos los terminales, el código de colores, ya hablaremos de esto, para qué sirve el código de colores. Tenemos el elemento resistivo, que en este caso generalmente es el carbón, y un contacto metálico. Bueno, en cuanto a las resistencias de alambre, tenemos el elemento resistivo que es un alambre enrollado en un núcleo, en este caso puede ser un cilindro aislante. Tenemos un encapsulado de porcelana y el terminal soldable. Ahora bien, las resistencias fijas también se pueden clasificar dependiendo de la forma o el método en que se instalen en nuestros circuitos. En este caso podemos mencionar el montaje por inserción, el cual es el montaje de estos componentes a través de orificios tanto en las placas electrónicas o PCB y los protoboard. Por otra parte, tenemos las resistencias de montaje superficial o resistencias SMD, las cuales van soldadas directamente a las pistas del circuito electrónico. Bien, ahora revisemos un poco del código de colores. El código de colores es utilizado para determinar el valor resistivo de las resistencias comunes. En este caso puede ser un código de colores de 4 o de 5 bandas. Y cada banda va a tener un color en específico. Y a ese color se le asigna un valor numérico. En este caso tenemos el código de colores que parte con el color negro y termina con el blanco. Y va aumentando su valor desde el color más oscuro hasta el color más claro. Por otra parte, tenemos el color dorado y el color plateado, los cuales van a indicar el porcentaje de tolerancia que va a tener dicho valor resistivo. Ahora, ¿cómo determinar cuál es la primera banda de una resistencia común? En este caso, ustedes la pueden observar ya que la primera banda se va a ubicar lo más cercano al terminal de una resistencia. Y la otra forma de detectar cuál es la primera y la última banda es identificar dónde está la banda de color dorado, generalmente utilizada para representar una tolerancia del 5%. Esas son las dos formas más rápidas de identificar la ubicación de las bandas para leer el código de colores. Bueno, veamos un ejemplo. ¿Cuál es el valor resistivo de la siguiente resistencia eléctrica? En este caso tenemos como primera banda
el color café o marrón, y según el código de colores, el color café tiene un valor asignado de 1. La segunda banda es de color verde, por ende se le asigna el valor número 5. Y ojo aquí, tanto la primera y segunda banda indican un valor en específico, pero la tercera banda va a indicar la cantidad de ceros que va a acompañar a las primeras dos cifras del valor que se está formando con el código de colores. En este caso tenemos la banda de color rojo. Según el código de colores, el color rojo corresponde a un valor de 2. Por ende, aquí se van a agregar dos ceros para formar un número final, que en este caso es el valor de 1500 ohm. Esta banda de acá, recuerden que es el color dorado y por ende va a indicar la tolerancia de un 5%. Entonces, resumiendo, el valor resistivo de esta resistencia es de 1500 ohm con una tolerancia de un 5%. ¿Qué quiere decir este valor de tolerancia? Que el valor de 1500 en la práctica puede tener un rango entre los 1425 y los 1575 ohm. A esto se le llama la tolerancia de más o menos el 5%. Bueno, sigamos viendo otro ejemplo. Tenemos una resistencia donde la primera banda es de color gris. En este caso, según el código de colores, el gris equivale a un número 8. La segunda banda es el rojo, por lo tanto, ingresamos un número 2. La tercera banda es de color amarillo. Por ende, se van a agregar 4 ceros para formar el número final del valor resistivo de esta resistencia. Y la última banda es el color dorado, por ende tenemos un 5% de tolerancia. Entonces, el valor de esta resistencia es de 820.000 ohm. Veamos otro ejemplo. Tenemos la primera banda de color café, por ende ingresamos el número 1. La segunda banda es de color negro, por ende vamos a agregar un 0. La tercera banda, recuerden que indica la cantidad de ceros, pero en este caso es de color negro. Entonces quiere decir que en este caso, en esta situación, no se va a agregar ningún cero. Por ende, el valor resistivo de esta resistencia es de 10 ohms solamente. Y también tiene un 5% de tolerancia. Revisemos más ejemplos. Tenemos la primera banda, en este caso, de color amarillo, por ende ingresamos el número 4. La segunda banda de esta resistencia es de color violeta o color morado, por ende se va a asignar un valor de 7. La tercera banda de esta resistencia es de color rojo, por ende se van a agregar dos ceros. Y la tolerancia nuevamente es del 5%. Entonces el valor que se forma para esta resistencia es de 4700 ohm. Y utilizando los submúltiplos podemos decir que el valor de esta resistencia es de 4.7 kilo ohm. Veamos otro ejemplo. Tenemos la primera banda de color café, en este caso es un 1. La segunda banda es de color negro, por ende se agrega el número 0. La tercera banda es de color verde, por ende se van a asignar 5 ceros. Y el valor resistivo de esta resistencia es de 1.000.000 de ohm, o escrito con los múltiplos, corresponde a 1 mega ohm. Por último, veamos estos dos ejemplos. Tenemos el color blanco como primera banda, por ende se agrega un 9. El segundo color es anaranjado, se va a agregar un valor de 3 en esta banda. La tercera banda es de color negro, por ende aquí no se agrega ninguna cantidad de ceros. Entonces el valor formado en esta resistencia es de 93 ohm. En este otro ejemplo tenemos la primera banda que es de color café, entonces agregamos el número 1. La segunda banda es de color rojo, por ende se agrega el número 2. La tercera banda es de color anaranjado, por ende tenemos 3 ceros para formar un valor final de 12.000 ohm, o escrito con los múltiplos 12 kilo ohm. Entonces, el código de colores se utiliza para determinar el valor resistivo de las resistencias fijas comunes utilizadas en los circuitos eléctricos. Ahora,
Otro tema que es importante mencionar es que las resistencias comunes tienen una potencia de disipación y esa potencia se expresa en el mercado según el tamaño de dicha resistencia. Entonces, pueden encontrar resistencias de un octavo de watt, un cuarto de watt, medio watts o un watts para las resistencias fijas y comúnmente utilizadas en electrónica. Entonces, recuerden esto, dependiendo del tamaño de la resistencia, mayor potencia va a poder disipar en los circuitos electrónicos. Revisemos las resistencias de montaje superficial, en este caso las resistencias SMD. Y vamos a revisar unos ejemplos para poder determinar el valor resistivo de estos componentes. En este caso es similar al código de colores, solo que en esta oportunidad tenemos los números escritos en el cuerpo de estas resistencias pequeñas. En este caso tenemos el valor de 100, pero ese número 100 en realidad es un código para poder formar el valor resistivo final de este componente. Entonces, los primeros dos números corresponden a las primeras cifras de este valor resistivo y la tercera cifra va a indicar la cantidad de ceros de esta resistencia. En este caso, como tenemos un número 0 en la tercera cifra, no se va a agregar ninguna cantidad de ceros, por ende el valor final es de 10 ohm. En el segundo ejemplo, se repite la primera y segunda cifra, que en este caso es 1 y un 0, ya tenemos 10, pero la tercera cifra corresponde a un número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a agregar un 0, por ende el valor resistivo de esta resistencia SMD con el código 101 corresponde a un valor de 100 ohm. Veamos el tercer ejemplo. Tenemos la primera y segunda cifra, que es un 2, y la tercera cifra indica que no se va a agregar ningún 0. Por ende, tenemos solamente una resistencia de 22 ohm. Revisemos este cuarto ejemplo. Tenemos un 1 y un 0 en las primeras dos cifras. La tercera cifra indica que es un número 2, por ende van a agregarse dos ceros. Entonces, para esta resistencia con el código 102 corresponde a un valor resistivo de 1000 ohm o escrito en los múltiplos va a ser de 1 kilo ohm. Veamos este otro ejemplo. Tenemos la primera cifra y segunda cifra, un 4 y un 7, y en la tercera cifra indica la cantidad de cero, lo cual da un valor resistivo de 4700 ohm o 4,7 kilo ohm. El código de la siguiente resistencia es 103, por ende se va a formar una resistencia de 10.000 ohm o 10 kilo ohm. Y por último tenemos una resistencia SMD con un código de 473, lo cual equivale a un valor resistivo de 47 kilo ohm. También pueden encontrarse con resistencias SMD de la siguiente manera, donde aparece un número, la R y otro número. Esa R está indicando dónde está la coma decimal en el valor de esta resistencia. Entonces, el valor de esta resistencia, donde aparece el código 4R7, corresponde a un valor de 4,7 ohm. En el siguiente ejemplo tenemos el código 0R22. Por ende, significa que esta resistencia es de 0,22 ohm. Y por último, en una resistencia SMD con 4 dígitos, tenemos lo siguiente. Los primeros tres números van a indicar las primeras tres cifras del valor resistivo y la última cifra, que en este caso es un 2, va a indicar la cantidad de ceros. Por ende, el valor formado en esta resistencia es de 82.000 ohm o 82 kilo ohm. Por último, revisemos las resistencias de alambre. En este caso, como son resistencias que ya son de un tamaño mayor, es posible escribir en su cuerpo el valor resistivo y algún otro dato, como por ejemplo de la temperatura que soporta, la potencia que soporta o la tolerancia de esta resistencia. Veamos un ejemplo. Tenemos una resistencia de losa, una resistencia de potencia, con el código 5W
lo cual indica que es una potencia de 5 watts con una resistencia de 8 ohms. Y esta J que aparece aquí indica la tolerancia del 5% de esta resistencia. Veamos otro ejemplo. Tenemos una resistencia de losa con el código que se observa a continuación. Por ende, esta resistencia es de 5 watts con 6 kilo ohm de resistividad. Veamos otro ejemplo. Tenemos una resistencia de losa con este código, la cual indica que es una resistencia de 5 watts con un valor resistivo de 0,15 ohm y una tolerancia representada con la letra J del 5%. Y en esta resistencia tenemos un valor de 560 ohm, también con una potencia de 5 watts y una tolerancia del 5%. Debo mencionar que estas resistencias de losas la pueden encontrar en diferentes elementos de potencia, como por ejemplo una plancha, un hervidor, circuitos amplificadores. Y si se fijan, tienen formas horizontales, pero también se pueden montar de forma vertical. Esto con el fin de ahorrar espacio en las placas electrónicas donde se estén utilizando. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.